¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra emisión de BRICS, el nuevo eje, este espacio dedicado a difundir justamente qué son los BRICS y de modo particular qué alternativas ofrecen para la Argentina y viceversa, qué importancia tiene para nosotros los argentinos conocer sobre BRICS y, si fuera posible, y lo deseamos de corazón, que la Argentina sea parte de BRICS. Recordemos que estaba invitada a participar, pero el gobierno actual decidió que nuestro país no formara parte de este reagrupamiento tan importante en la política internacional. Y para charlar sobre este y otros temas de la política internacional, contamos con la visita virtualmente, a la distancia, de Marcelo Brignoni. ¿Lo dije bien? ¿Es Brignoni o Brignoni? Depende, digamos, en su idioma original sería Brignoni, pero Brignoni. En argentino es como vos lo has pronunciado. Bueno, ahí está. Bueno, esto de pronunciar en lo argentino podríamos empezar a reflexionar desde la Argentina, este nuevo mundo que se está desarrollando, este mundo que está cambiando aceleradamente, aunque el mundo siempre cambia aceleradamente en realidad, pero a todos nos gusta pensar que el tiempo que vivimos es el más acelerado que hubo. Están pasando muchas cosas, da la impresión que se estuviera definiendo esta guerra en el Golfo Pérsico, que podría estar llegando a su fin, da la impresión que Estados Unidos ha sufrido una cierta derrota. ¿Cómo ves eso? No, en realidad lo que me parece que empieza a pasar es que hay una pérdida de poder relativo de Estados Unidos, ya no solo en su condición de viejo hegemón universal unipolar, sino inclusive ya en una capacidad cada vez más difícil de subordinar a sus aliados. Paradojalmente, digamos, donde Estados Unidos sigue teniendo mayor influencia es en nuestra región, pero el deterioro de su influencia en el Lejano Oriente y en Medio Oriente y en Europa es absolutamente manifiesto. Y bueno, yo creo que un poco lo que pone en peligro esta hipótesis de acuerdo presunto e inicial entre Irán y Estados Unidos es la imposibilidad de Estados Unidos de controlar lo que sucede, no solo para con Israel, sino con sus propios aliados del Golfo Pérsico, que están totalmente desencajados y, digamos, desconociendo cualquier posibilidad que tenga Estados Unidos de representarlos en una negociación geopolítica internacional, cosa que era impensable años atrás y hoy vemos de forma absolutamente manifiesta. O sea que en este caso, lograr la paz tiene menos que ver con la decisión del gobierno norteamericano que con la decisión de los países menores de la zona. Y de hecho, cuando vos ves lo que ha sido la participación de Arabia Saudí y de Qatar en la idea de acompañar algunas posiciones de Irán para llegar a un acuerdo, cuando ves lo que ha sido la participación manifiesta de Pakistán impulsando un arbitraje, una intermediación para lograr el acuerdo, cuando vos ves el desconocimiento absoluto de Israel de cualquier cosa que discuta Estados Unidos en su nombre, da la impresión de que Estados Unidos está en una situación de soledad geopolítica bastante compleja, sobre todo porque la situación de debilidad política de Trump es absolutamente manifiesta y paradojalmente algo que parece muy desvinculado de la política, como es el Mundial de Fútbol que se desarrolla por estos días en Estados Unidos, tal vez sea la última carta en relación al éxito del evento y al éxito de la participación de Estados Unidos en el evento, sea la última carta que tenga Trump para intentar mejorar sus chances electorales en la elección de medio término de noviembre, que aparecen, según todos los análisis, bastante menguadas. Vos decías recién, la soledad geopolítica de Estados Unidos. Me encantó la frase, me parece maravillosa para tenerla presente. Y digo, no se puede ser el imperialismo, el jefe del imperialismo, el imperio, si tenés soledad geopolítica. Es que en realidad los errores en política exterior de Trump han sido históricos. Yo no recuerdo, porque uno puede estar en contra o a favor, le puede parecer mejor o peor la política de Estados Unidos, pero a lo largo de los últimos 80 años ha tenido una influencia, una capacidad de influencia geopolítica en todos los países del mundo que hoy ya claramente no tiene. Digamos, E inclusive la decisión de Trump de avanzar en algunos criterios contra los consejos del poder permanente de Estados Unidos, si entendemos como poder permanente, digamos, a la industria, al complejo militar, a la Organización de Inteligencia del Pentágono, que en todos los casos han desaconsejado muchas de las estrategias que ha llevado adelante Trump y que inclusive han motivado purgas diversas en los organismos de inteligencia, purgas diversas en las Fuerzas Armadas,
y digamos, la participación de un secretario de política exterior como Marco Rubio y de un secretario de seguridad como Petevsky, que claramente cualquier gobierno norteamericano de 10 años atrás serían los que llevan el café a las reuniones y hoy tienen niveles de influencia que también marcan un poco este deterioro de la política interna de Estados Unidos. Estados Unidos viene con una serie de debates que se vienen desarrollando y básicamente Estados Unidos, yo tengo una mirada de que ha terminado siendo víctima de su propia estrategia de globalización. Digamos, su propia estrategia de globalización que implicaba que las empresas norteamericanas sean las más hegemónicas del mundo y que los organismos de arbitraje creados en su momento por Estados Unidos, sobre todo la Organización Mundial de Comercio, laudaran a favor de sus empresas. Hoy se encuentra con una problemática que básicamente tiene que ver con que las empresas originariamente norteamericanas, hoy por lo menos binacionales, en relación a China, y en muchos casos son prácticamente empresas chinas con sedes administrativas en Estados Unidos. El caso de Tesla tal vez sea más notorio, junto con el de Apple, y cuando uno revisa un poco el funcionamiento de la economía interna de Estados Unidos, por ejemplo, ve que la mayor empresa de correo y de logística de correo del mundo, que es Amazon, hoy produce la venta del 70% de las cosas que vende son de origen chino, con lo cual ya no se sabe muy bien si Amazon, Apple o Tesla son empresas norteamericanas, son empresas binacionales o son empresas chinas. Pero bueno, un poco esto es lo que ha tenido que ver con los fracasos de Trump en las políticas que aplicó apenas llegó al gobierno, que básicamente eran políticas destinadas a condicionar una mesa de negociaciones con China. Esa tuvo distintas etapas. La primera etapa fue la famosa etapa de los aranceles, que chocó con la dificultad de que los aranceles estaban produciendo niveles de inflación interna en Estados Unidos absolutamente intolerables para lo que es la tradición fiscal monetaria de Estados Unidos. Y en segundo lugar, porque esta idea de obligar a que las empresas norteamericanas, que en su momento se radicaron en China por mayores condiciones de competitividad, por más bajos salarios y por menor conflictividad social, no tienen intención de regresar su producción a Estados Unidos, en tanto y en cuanto Estados Unidos sigue siendo un mercado donde pueden vender esa producción mayoritariamente llevada adelante en factorías ubicadas en la República Popular China. Este segundo problema se le sumó el tercer problema, que fue la inviabilidad judicial de los aranceles, básicamente con un error de concepción y de análisis inicial de Trump, de suponer que ante una mayoría republicana en la Corte Suprema de Justicia norteamericana iba a llevar adelante una política de arbitraje judicial a su favor. Esto tampoco sucedió. Y bueno, estamos en la última fase de este intento de Trump de condicionar su relación con la República Popular China, que es esta idea de monopolizar la cadena de suministro de materias primas. De esta última idea de Trump, casi desesperada, surge la idea de la invasión de Venezuela y surge la idea de la invasión de Irak en la expectativa de controlar el flujo de petróleo global en el mundo y desde esta situación obligar a China, que tiene una clara dependencia en términos de materias primas. Este es un tema que a mí me parece poco analizado. La principal dificultad que tiene China es que no es autosuficiente en temas energéticos, en temas alimentarios, en temas de agua potable, como sí lo es, por ejemplo, la Federación de Rusia y como sí lo es, aún en esta situación de crisis, Estados Unidos, que son las dos únicas potencias mundiales que tienen autoabastecimiento de energía, de alimentos y de agua potable. Bueno, sobre esta hipótesis, Trump trabajó en la idea de monopolizar esta cadena de suministros. Le fue bastante bien en Venezuela, más allá de la invasión, porque consiguió que el gobierno venezolano, o lo que quedaba de él, rápidamente se adaptara a estas necesidades pregonadas por Trump, y hoy prácticamente, y lamentablemente, digamos, la posibilidad de autonomía soberana de Venezuela está muy disminuida, más allá digamos, de la legítima y necesaria propaganda publicitaria del gobierno de Delcy Rodríguez. Trump pretendió hacer lo mismo en Irán, tuvo una muy mala operación de inteligencia llevada adelante en Irán, donde supuso que el histórico presidente de 2020 del Parlamento iraní, de la Asamblea iraní, iba a ser el Delcy Rodríguez iraní. Operaron en consecuencia diciendo que en 3 o 4 días caía el gobierno iraní y que todo el grueso de la fuerza parlamentaria del gobierno iraní estaba dispuesta a asumir un gobierno pro-norteamericano contra el Ayatollah Khamenei. Esto no solo no sucedió, sino que el pobre Sidi Vance se dio cuenta en Islamabad que quien encabezaba la delegación de Irán en las negociaciones
era el propio presidente del Parlamento iraní, al que ellos suponían su principal aliado en esta idea de desestabilizar el gobierno iraní. O sea que la operación de Estados Unidos en Irán ha sido desastrosa desde el punto de vista de inteligencia, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto diplomático y desde el punto de vista militar. En otras condiciones probablemente Trump ya hubiera sido destituido, pero bueno, también hay una situación de deterioro y de balcanización de la política interna norteamericana que contribuye a que Trump pueda seguir durando en este marco de debilidad política. Todo esto que vos describís, ¿no? Que aparte lo venimos viendo hace ya varios años, vos ahora lo has descrito en estos minutos muy ordenadamente, de un Estados Unidos que retrocede, de un Estados Unidos que ha perdido la carrera de la productividad, que esa era la clave, ¿no? De alguna manera la perdió la Unión Soviética, ahora la pierde Estados Unidos con relación a China, donde tiene traspiés militares y de inteligencia terribles, y además tiene una situación interna grave, muy grave, económica, social, política y demás. Sin que me digas por sí o por no, obviamente. ¿Podría ser Trump una especie de Gorbachev para Estados Unidos? O sea, ¿será el tipo que le ponga el moño al fin, de alguna manera, del Estados Unidos que conocimos? No, mira, yo desde que tengo 12 años se anuncia la crisis terminal del capitalismo y el fin del imperialismo norteamericano, y ya voy por los 60, así que no, los pronósticos apocalípticos sobre Estados Unidos es una élite, la norteamericana, que aún en su deterioro es una ley que ha sido muy solvente para discutir los distintos cambios en el mundo, que ha podido inclusive inventar operaciones de publicidad absolutamente históricas y extraordinarias, como el supuesto alunizaje del hombre en el año 69, o el acuerdo con China para condicionar a la Unión Soviética llevado adelante por Kissinger, o el abandono del patrón oro del dólar para arreglar con los países del Golfo un nuevo petrodólar internacional. O sea, Estados Unidos tiene una capacidad de innovación política que en mi criterio esa flexibilidad le da capacidad de supervivencia a lo largo de los años. Sí es cierto que ahora está en un proceso complejo porque, digamos, yo creo que el principal problema que tiene Estados Unidos es que ha perdido capacidad de utopía. Lo que siempre conocimos en películas de Hollywood, en eventos de propaganda y aún en la propia realidad norteamericana, aquella idea del viejo sueño americano que era 2 autos por casa, una casa hipotecada en un chalet en las afueras de una gran ciudad, sueldos muy buenos de un trabajador sin grado de calificación y un estándar de vida muy superior al de los países periféricos. Eso está absolutamente en crisis. De hecho, tan solo en la ciudad de Los Ángeles hay 85.000 personas que viven en la calle. Y ha habido un mecanismo de deterioro y un mecanismo de enfrentamiento muy grande en relación a los valores cotidianos de su propia ideología de vida, de lo que se conoce como las costas norteamericanas, esto es básicamente California, Massachusetts y Nueva York, versus el interior profundo norteamericano, donde, digamos, la nueva progresía urbana demócrata norteamericana ha catalogado a esta vieja clase social norteamericana absolutamente en crisis como la white trash, la basura blanca, muy bien descrito en muchos trabajos llevados adelante por Estados Unidos. Estados Unidos tiene también, y esto no es novedad, una capacidad de intelectualidad crítica que en definitiva no deja de tener visos de nacionalismo norteamericano, más allá de las críticas a determinados trazos de su política, con lo cual yo no de ninguna manera doy por terminado el imperialismo norteamericano. Sí creo que su situación actual es peligrosa desde el punto de vista de que si Estados Unidos no termina de asumir la necesidad de volver a un escenario de por lo menos un G3, le va a resultar muy dificultosa, porque de hecho lo que habitualmente, digamos, los profesores míos hablaban de las 3 grandes hegemonías de la geopolítica mundial: la hegemonía militar, la hegemonía comercial y la hegemonía financiera. Hoy claramente la hegemonía militar está en manos de la Federación de Rusia, la hegemonía comercial en manos de China y la hegemonía financiera sigue aún en manos de Estados Unidos, con lo cual va de suyo que solamente un rediseño de un G3 de respeto mutuo puede producir niveles de estabilidad en el mundo, y eso lamentablemente me parece que no está muy cerca de lo que está pasando. Ajá. Pero entonces claramente esto no es lo que fue. Cuando vos me decís ya de esos 3 que vos marcas, esas 3 hegemonías que vos marcas, ya 2 no las tiene, ya no es lo que fue. No, pero de hecho, digamos, una cosa es que
Estados Unidos esté más débil que antes y otra cosa que vaya a explotar por el aire. Seguramente. Esta idea de que Estados Unidos va a explotar por el aire. Porque no hay ninguna corriente, no hay ninguna tendencia importante. Claramente no comparto, pero bueno. Yo digo, te lo pregunto como una reflexión. Digo, porque claramente en lo que vos estás describiendo, lo que uno por ahí puede leer, no hay ninguna corriente importante que diga Estados Unidos tiene que vivir de su propio trabajo, no puede vivir del trabajo ajeno, de chuparle la sangre. No hay una corriente que diga eso, digamos. No hay una corriente que plantee el fin del imperialismo norteamericano internamente. No, pero que en realidad yo no creo que esté en debate el fin del imperialismo norteamericano en ninguno de los sectores sociales ni en la propia población de Estados Unidos. Lo que me parece que sí está en debate es cómo Estados Unidos rediseña su participación global en un escenario de menor poder relativo que el que tenía. Ese es el debate real de la política interna norteamericana hoy, en mi opinión, y de cómo termina ese debate, cuyas caras más visibles, más allá de después de las candidaturas y todo eso, pero cuyas caras más visibles en el debate superestructural son las opiniones de Barack Obama por un lado y las opiniones de Donald Trump por el otro, con un montón de actores de reparto de ambos bandos abrevando o repitiendo conceptos de esos dos líderes, que hoy son claramente los dos líderes políticos más importantes de Estados Unidos, más allá de que Obama esté, entre comillas, retirado, sigue siendo el organizador, el diseñador y el director de orquesta del Partido Demócrata en la práctica. Y en realidad lo que me parece que está sucediendo, que hay una pérdida de influencia relativa, sobre todo en dos regiones que están en un nivel de retroceso de influencia geopolítica muy grave. Una la nuestra, América Latina, que prácticamente es una delegación colonial de Estados Unidos de manera explícita, y otra la Unión Europea, que sin la posibilidad de seguir administrando cadenas de suministro extranjera para poder mantener el estándar de vida de su población, está en un escenario de extrema dificultad. Y en ese escenario hoy, Eurasia, incluyendo a Rusia, Estados Unidos y Canadá como América del Norte, y como fuerza emergente África, son los tres grandes bloques que hoy están un poco rediseñando el mapa político global y, bueno, lamentablemente en América Latina es un actor de reparto bastante minúsculo en este debate. Y en esto de ser un actor de reparto, dentro de este reparto, ¿no? De estos actores de reparto, estamos nosotros, está Argentina. No, bueno, no solo Argentina. No, pero digo, me interesa tu punto de vista sobre Argentina. La pérdida de influencia relativa internacional de Estados Unidos, también debe analizar la pérdida de influencia relativa internacional de Brasil. Brasil durante décadas fue reconocido por propios y ajenos, por Europa, por Estados Unidos y aún por la entonces Unión Soviética, como el pivot de diseño de las relaciones geopolíticas en América Latina. O sea, para hablar con América Latina bastaba con hablar con Brasil y Brasil se hace cargo de la representación de América Latina en esos ámbitos internacionales. Tal vez el ejemplo más notorio de esto fue la pretensión de Brasil de ingresar como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el apoyo entonces de toda América Latina, sin fisuras. Eso ya no es así, no solo porque los países de América Latina ya no le reconocen esta condición de líder regional a Brasil, sino porque ni la propia Europa, ni la República Popular China, ni Estados Unidos creen que hablar con Brasil es hablar con América Latina. Hoy creen que hablar con Brasil es hablar con Brasil, y eso también marca que la influencia regional de Brasil se ha deteriorado bastante. Y sobre todo hay un elemento que contribuye a esta situación, que es lamentablemente el aislamiento del gobierno de Lula en un escenario de creciente influencia de gobiernos pro ultraderecha norteamericana en toda la región, en un escenario que también me parece que está poco discutido y que me parece que en la academia se debe bastante debate sobre esto, que es lo que yo denomino la crisis terminal de la democracia liberal del siglo XX, en la medida que no hay ninguna posibilidad de competir en términos de poder con los elementos tecnológicos de control social vigentes desde el principio del siglo XXI. Esta idea de que la gente va a votar en absoluta libertad y elige el gobierno que mejor lo representa es una idea absolutamente ficticia. Y si a esto uno le agrega, digamos, los experimentos occidentales que se han venido llevando adelante, casualmente y muy generalmente iniciados en Italia, tanto la idea del gobierno del Poder Judicial contra la política, iniciada en Italia con el Mani Puliti y Antonio Di Pietro, y el gobierno el diseño de la ultraderecha contra la casta, iniciado con el Movimiento 5 Estrellas y Gianluigi Casaleggio,
son inventos italianos que han servido para deteriorar todos los sistemas políticos de los países occidentales y son los dos principales elementos que se han aplicado en estos últimos años en Argentina, el gobierno del Poder Judicial por un lado y el surgimiento de una fuerza de ultraderecha contra la casta. También es cierto que con el desastre y la inutilidad de lo que han sido las fuerzas políticas populares, por lo menos en Argentina, que han determinado primero el triunfo de Macri y después el triunfo de Milei, en base al nivel de descrédito y de, digamos, falta de confianza de la población en sus paradigmas políticos y en la gestión de su gobierno. Y en medio de todo este panorama, ya marcaste bastante bien todo lo que tiene que ver con Argentina. Digo, venía escuchándote, mencionábamos países. ¿Y México? Bueno, México, a pesar de que, como dice el poeta, está tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ha tenido la posibilidad de desarrollar, yo creo que con una situación combinada, y con una cosa que me parece que tiene bastante punto de contacto con lo que tal vez podría ser una alternativa en Argentina. Los dirigentes más comprometidos históricos del PRI tomaron la decisión en un determinado momento, encabezados por Andrés Manuel López Obrador y por Marcelo Ebrard, de llegar a la conclusión de que el PRI había quedado absolutamente inservible para representar cualquier causa popular en México, y diseñaron y construyeron una nueva estrategia política, Morena, y con esa nueva estrategia política llevaron adelante una idea de gestión de gobierno en México absolutamente novedosa, hasta el punto que México acaba de sancionar hace poco una ley mediante la cual los miembros del Poder Judicial se eligen por voto ciudadano. Y en realidad ha tenido un enorme nivel de eficacia política para transformarse hoy, tal vez en todos los países al sur del Río Bravo, en el de mayor estabilidad de una fuerza política como tal, sin un liderazgo carismático excepcional, sino como fuerza política global, en una alternativa absolutamente importante en la región. Y de hecho eso le permite ser hoy un interlocutor casi de pares con Estados Unidos, ser hoy una fuerza política relevante en la discusión del nuevo mundo que se viene, ser un actor del G20 junto con Argentina y Brasil, y tener una situación de futuro bastante promisoria. En algún momento, que es una cosa que también se discutió mucho en Argentina, muchos amigos mexicanos decían, es impensable pensar un gobierno en México sin el PRI. Bueno, yo mismo se escuchaba en Argentina, es impensable pensar un gobierno en Argentina sin el peronismo. Bueno, el PRI hoy es una fuerza decorativa del bazar de los museos políticos de México, y el peronismo está cerca de hacer lo mismo en Argentina, digamos, por sus propios errores, por su falta de comprensión de los cambios, por la corrupción de sus dirigencias y básicamente por la falta de interpelación a los problemas reales de la sociedad del siglo XXI. Bueno, ya para ir terminando, podemos hacer un repasito. Vamos a hacer un repaso latinoamericano. Colombia ha ganado una fuerza de extrema derecha comparable al desastre de Argentina, ¿o no? Es que con esta regla de juego es imposible que gane una fuerza popular. O sea, ¿cuáles son las reglas de juego? En condiciones normales, Lula podría ganar por 20 puntos en Brasil y va a tener espérame. Ciertas de perderla. Y en realidad lo que me parece que hay que discutir es que si existiera este modelo de democracia liberal occidental en China o en Rusia, serían países totalmente balcanizados, claro, con gobiernos satélites de las empresas. Bueno, pero espera, aprovechemos estos minutos y describime las reglas de juego. Hay que discutir, aunque a veces parece una cosa prohibida por el propio corset ideológico de la dirigencia del movimiento popular, es que hay que discutir un modelo político. O sea, en este modelo político, donde las corporaciones internacionales, sus aparatos tecnológicos y de inteligencia, sus empresas transnacionales y el Poder Judicial son los que determinan la posibilidad de desarrollo de la dirigencia política, no hay ninguna posibilidad de que exista un gobierno popular, ya no al estilo de un gobierno revolucionario, sino ni siquiera al estilo del primer peronismo. Eso no es viable porque el sistema ha tomado todos los recaudos para que eso no suceda. Digamos, no, entonces o sea, los personajes que están llegando a los gobiernos en la región son personajes claramente inviables en un escenario de normalidad política institucional. Llegan a estos lugares porque ha sido domesticada la dirigencia popular de esos países y porque ha generado una serie de movimientos sobre las sociedades, de influencias tecnológicas, donde hoy, digamos, aunque esto suene un poco de modé, la capacidad de control social de los algoritmos de los smartphones en la mano de cada uno de los habitantes
cumple un rol infinitamente superior al que pueda cumplir cualquier discurso político en el marco de cualquier ámbito, en un escenario de una sociedad que tiende a la individualización y que no tiene ya más ningún espacio colectivo, por lo menos en Argentina, salvo el fútbol. El fútbol es el último espacio de identificación colectiva que queda en Argentina, es el único espacio donde uno puede decir yo soy igual que el otro porque los dos somos hinchas de Newell's o porque los dos somos hinchas de Boca. No existe en ningún otro lugar. En otro lugar es todo totalmente atomizado, divisible, y me parece que el punto central es que mientras no haya una vocación de utopía en el debate político, planteando que este sistema político está agotado y que hay que construir la base de otro sistema político, donde la política controla el mercado, donde el libre mercado no esté permitido por el desarrollo de la política, donde el Poder Judicial dependa del modelo de país que se lleva adelante y sea el regulador de ese modelo de país que se lleva adelante, donde los jueces sean electos por voto popular. Yo lamentablemente no escucho estas hipótesis en ninguno de los dirigentes políticos argentinos, que de este lado del río Bravo, del campo popular, están más preocupados por plantear las bondades del superávit fiscal y de la baja del riesgo país y de, bueno, no hacer demasiadas olas para que los norteamericanos no se enojen tanto. Entonces me parece que en ese escenario, lamentablemente, si no hay un cambio rotundo de paradigma político, el futuro que yo veo no es el mejor. ¿Y tenés alguna expectativa de que eso pueda pasar relativamente pronto o no? ¿Vos decís, por lo que se ve en estos días, no. Digamos, vemos un escenario de una dirigencia ridícula, discutiendo los kioscos de una herencia que terminó, gastándose los últimos pesos de la herencia del primer kirchnerismo, mientras todo va a indicar que la sociedad ya repudió el modelo político del Frente de Todo del 2019, y la mejor conclusión que tiene que hacer el peronismo para eso, en lugar de plantear una renovación, es más de lo mismo. Entonces, hay una incapacidad absoluta de escuchar lo que está pasando en la sociedad. Después de si la sociedad tiene razón o no es otro debate, pero en principio plantear que la sociedad, obligar a la sociedad a que reconsidere su opinión sobre algo que repudia, es de un nivel de necedad política inédito, y sobre todo en el marco del peronismo, que siempre ha tenido una capacidad de olfato pituitario de lo que pasa en la sociedad para mantenerse vigente a lo largo de los años. Bueno, ese criterio lo ha abandonado hace bastante y lamentablemente ha planteado su transformación en una vanguardia ideológica de minoría, y esto ya nos trajo a Trump, nos trajo a Macri, perdón, a Alberto Fernández, a Milei y quién sabe qué cosa más. O sea que no le ve mucha chance en el corto plazo a cambiar esto. Sin renovación de los dirigentes del campo popular y sin, digamos, un compromiso ético de otra naturaleza, porque, digamos, ¿qué puede decir el campo popular de Adorni teniendo en sus filas el Cerralde? Entonces a mí me parece que hay una comodidad ideológica de decir obviedades que solamente, digamos, tienen como estrategia el mantenimiento de los lugares de privilegio que cada uno tiene, y nadie dice Adorni es un ladrón y Insaurralde también. Y sigue teniendo espacios de representación y sigue teniendo lugares de influencia en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y más allá de que yo creo que Kicillof es lo mejor que le pasó al peronismo mucho tiempo, no alcanza con el compromiso personal cuando uno pretende encabezar un proyecto político colectivo. Tiene que tener un lineamiento que indique que yo voy para allá y los que me acompañan a mí para ir para allá tienen que tener estas características, estos compromisos y estas virtudes. Si eso no sucede, es un voluntarismo con muy pocas probabilidades de éxito, en mi opinión, que ojalá sea equivocada, pero puedo estar tan equivocado como convencido, decía un viejo profesor mío. Marcelo, bueno, muchas gracias por la charla, hemos hablado de muchos temas, ya te vamos a convocar de nuevo y vamos chequeando, vamos midiendo el pulso de lo que va pasando aquí y en el mundo. Abrazo para todos, un fuerte abrazo a Julio, a Hernando, a quienes motivaron la creación de este organismo, la CONAP, que es un soplo de aire fresco en la política argentina. Básicamente, pues se plantea el debate sobre las cosas que son de interés en el mediano y largo plazo de la República Argentina, y no las estupideces que nosotros vemos a diario acerca de quién va tercero en la lista de concejales de Loma de Zamora. Así que un fuerte abrazo, una gran felicitación y muchas gracias por la convocatoria para poder intercambiar estas opiniones con ustedes. Bueno, muchas gracias a vos. Y lo de siempre, nos vamos, como siempre, la verdad es una gloria poder decir que todos los programas que hacemos cada semana son total y absolutamente interesantes y son para guardarlo. Es como una biblioteca que estamos generando, una biblioteca virtual de las cosas del presente, pero sirve para que lo vean dentro de 6 meses, un año
o 10 años le va a ser útil todavía. Y lo de todas las semanas, le ponen me gusta, le dan compartir y se suscriben al canal. Compartan los videos. Nos vemos la semana que viene.